Bueno, ya ahora recomenzamos la actividad. Antes de que el doctor Suárez siga, les quiero hacer unas pequeñas recomendaciones. Cuando entreguen el trabajo final, por favor, en el cuerpo del trabajo, recuerden poner nombre, DNI y el mail, porque es muy operativo para nosotros después, cuando hay que dar las devoluciones, tener ahí la información. Si no, después la información queda en el cuerpo del correo, pero no plasmado en el trabajo. Incluso para el docente que corrige, también es bastante engorroso. Después, el correo el Gmail, en el que se están comunicando ahora y en el cual chatean también, es exclusivamente para las capacitaciones. No me manden correos ahí, mándenlos al laboral, porque si no, yo ese Gmail no lo consulto, salvo para las capacitaciones o para subir a YouTube las grabaciones de la actividad, que por otra parte, quédense tranquilos, los que tuvieron problemas, que se va a subir todo a YouTube y van a poder recuperar la clase y entregar el trabajo. Bueno. Se colocó en esto, me parece. Quedó sin pila, me parece. Se quedó sin batería. Se quedó sin batería, Bueno, entonces retomamos el trabajo. La idea es que nos hagan llegar preguntas, observaciones, comentarios sobre esta primera parte y después retomamos rápidamente la segunda y les planteo el trabajo que sugiero para la próxima clase. Vamos a ver si llega, Tania, porque si no llega... Si no llegan, yo continúo. Entonces decíamos... ¿Llegó alguno? Me da toda la señal. Bueno, seguimos. En todo caso los vas recepcionando y al final o en la próxima clase los retomamos. ¿Sí? Tienen problemas con la conexión, pero bueno. Bien. Hasta ahora estuvimos comentando muy rápidamente digamos, los antecedentes y el marco pedagógico y también metodológico de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas en tanto modalidad de desarrollo profesional docente centrado en la investigación de la práctica o como modalidad de investigación pedagógica. Digamos. Eso depende cómo encararlo para definirlo en función del énfasis que se le quiera poner al proceso de documentación inicial. Hay algunos procesos que se centran más en producir saberes pedagógicos como activación de memoria pedagógica de la escuela y otros que más decisivamente se impulsan como modalidades de formación continua, de desarrollo profesional. Para eso expusimos muy brevemente las distintas tradiciones o las distintas modalidades de dispositivos de desarrollo profesional docente y luego trabajamos un poco sobre algunas consideraciones respecto de qué tipo de investigación estábamos hablando cuando hablamos de documentación narrativa, cómo la documentación narrativa intenta promover procesos de conformación y de cómo todo eso supondría una intervención de los docentes en tanto sujetos de formación, sujetos de investigación y sujetos de acción pedagógica, ¿no? En el campo educativo, en el campo escolar y en el debate público y especializado sobre la educación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un docente en un proceso de documentación narrativa? ¿Cuáles son las operaciones intelectuales que están comprometidas en el proceso de documentación narrativa de la propia experiencia escolar? Nosotros decimos siempre que el dispositivo de la documentación narrativa no supone solamente la escritura y mucho menos la escritura solitaria del docente. No se trata de que un docente un día se despierte inspirado y escriba su relato. Hacerlo acerca de su práctica. Hacerlo estaría muy bien y seguramente le estaría dando materiales muy significativos a un investigador para que indague su práctica profesional. Pero de acá de lo que se trata no es tan solo de ofrecer fuentes para la investigación de otros, sino fundamentalmente promover procesos de investigación narrativa y autobiográfica sobre la propia experiencia.
Se trata no de escribir de una vez para siempre, sino de escribir y reescribir en un proceso recursivo y progresivo, ¿no? De producción de sucesivos relatos de experiencia, ¿no? Que supongan y que estén mediadas cada reescritura por la intervención informada en la lectura de los colegas, de los pares que están también comprometidos en ese proceso de documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Es decir, documentar narrativamente una experiencia pedagógica implica escribir y reescribir, pero también leer los relatos de los pares y el propio, comentarlos, discutirlos y conversar entre docentes en torno de esas sucesivas versiones de los relatos. Me parece muy importante enfatizar este momento que nosotros llamamos edición pedagógica y que tiene que ver con la lectura, el comentario y la conversación entre pares en torno de los relatos o de las sucesivas versiones del relato. Esos circuitos de escritura, lectura, comentario y conversación y reescritura supone una figura espiralada en donde en cada rublo o círculo de la espiral implica una profundización y una indagación del relato producido, ¿no? que está mediado por la intervención y la interpretación de los pares. Entonces, en un proceso de documentación narrativo se pueden identificar distintos momentos sucesivos, pero recursivos. Esto quiere decir que comienzan en una serie, pero que reaparece cada momento a lo largo de todo el itinerario de investigación, formación, acción docente, y que involucra en cada uno de estos momentos la activa participación de los docentes y la toma de decisiones en una serie de cuestiones involucradas con el proceso. Y que al mismo tiempo, en cada momento, supone también procesos de escritura, de lectura, de comentario y de conversación, ¿no? El proceso comienza una vez generadas las condiciones institucionales, políticas, técnicas, las condiciones de producción del relato y las habilitaciones, invitaciones, certificaciones que legitiman la participación del docente en este proceso, con lo que llamamos identificación y selección de la experiencia documental, que del conjunto de mi propia práctica a mí me parece significativo en términos pedagógicos para poder ser comentado a otro y para poder ser documentado, ¿no? La fase de identificación y selección de la experiencia documental también compromete con mayor o menor grado de participación a los docentes narradores que indagan, ¿no? Y que documentan su propia práctica a partir de la escritura y la reescritura del relato, ¿no? Una vez identificada y seleccionada la experiencia, comienza un momento de indagación narrativa y autobiográfica de la experiencia documental, es decir, de la búsqueda en la propia memoria, el buceo de la propia memoria, ¿no? De la propia memoria de la experiencia y la búsqueda de palabras para poder nombrarla, ¿no? Impulsa todo un proceso también de búsqueda de bases documentales, de fuentes, de el conjunto de materiales que nos permiten profundizar nuestra mirada y nuestra comprensión sobre la propia experiencia. Y una vez que ese proceso de indagación narrativa y autobiográfica comienza de manera simultánea a él, ¿no? Comienza el momento de escritura y reescritura de estas diferentes y sucesivas versiones del relato de experiencia. Uno escribe un relato de experiencia, generalmente de manera bastante ingenua y primitiva en un comienzo, cuenta una anécdota, cuenta alguna práctica, cuenta algo que le pasó con lo que pasó en una escuela, en una situación de enseñanza, o en la gestión institucional de un establecimiento educativo, y luego la va a reescribir tantas veces como sea necesario para darle densidad, lo que nosotros llamamos densidad pedagógica al relato. No se trata de un relato ingenuo, sino de un relato informado en los procesos de indagación narrativa y autobiográfica que comentábamos
como segundo momento del proceso de documentación. Ahora bien, entre la escritura y la reescritura de las diferentes y sucesivas versiones del relato de experiencia, aparece lo que nosotros llamamos edición pedagógica. Es decir, este proceso de lecturas entre pares de esas versiones preliminares del relato, los comentarios, ¿no?, cruzados entre los docentes narradores que comparten, o sea, no solamente la experiencia de la práctica escolar, sino también la experiencia de tratar de dar cuenta narrativamente de ella. Entonces, estos docentes narradores no solamente escriben los relatos, sino que leen y comentan los relatos de los otros docentes narradores, ¿no?, provocando conversaciones pedagógicas, deliberaciones pedagógicas en torno de las propias interpretaciones, las propias hipótesis interpretativas de las sucesivas versiones de los relatos de experiencia. Este momento es crucial porque es el que permite profundizar reflexivamente el proceso de indagación, en donde a la propia reflexividad involucrada en el proceso de escritura y reescritura se complementa con la lectura y los comentarios de los pares pedagógicos involucrados en el proceso. Finalmente, hay dos momentos decisivos del proceso de documentación narrativa, que es los momentos de publicación, es decir, de disposición pública de los relatos de experiencia, y de circulación de esos relatos a través de distintos circuitos de recepción de los documentos narrativos producidos en el proceso. Ahora, deteniéndonos en cada uno de estos momentos, ¿no?, el momento de identificación y selección, ¿no?, está atravesado por esta pregunta que comentaba antes, ¿no?, ¿qué experiencias pedagógicas vividas son significativas en términos pedagógicos para ser documentadas? ¿No? Me parece que esta pregunta es importante porque lo que pone de relieve es la significatividad pedagógica de la experiencia y no, por ejemplo, el buen suceso o el éxito o el fracaso de la propuesta. No se trata tan solo de identificar buenas prácticas, sino más bien de indagar en la significatividad pedagógica que esas prácticas, que esas experiencias tuvieron tanto para el protagonista de la acción, el sujeto, el docente narrador, sino también para los estudiantes, otros docentes, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es justamente en el proceso de identificación y selección en donde se negocian las temáticas a indagar, se definen los problemas y los intereses entre los diversos actores comprometidos en el proceso de documentación narrativa, esto es, no solamente los docentes narradores, sino también las administraciones educativas, ¿no?, que auspician, promueven, estimulan y certifican estos procesos, o los sindicatos docentes que también se involucran en un proceso de investigación, los propios colectivos docentes, los investigadores. Es decir, es un momento clave en la medida en que permite identificar y seleccionar las experiencias que se van a documentar y en donde justamente se negocian intereses, expectativas y deseos entre los distintos actores involucrados, los docentes narradores, pero también los investigadores, también las administraciones educativas que quieren documentar tal o cual aspecto de la vida cotidiana escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento que comienza al principio del proceso de documentación, pero que se sostiene a lo largo de todo el proceso. Esa negociación de intereses, de expectativas, de preguntas y problemas de investigación, ¿no?, se continúan durante todo el proceso y se reactiva en distintos momentos de la implementación local del dispositivo de la documentación narrativa de experiencias. El momento de identificación, ¿no?, tiene que ver no solamente con qué experiencia documentar, sino que prefigura la elaboración de una trama, de una intriga del relato, ¿no?, que le da una cierta unidad de sentido a ese conjunto de acontecimientos, acciones y personajes y escenarios que se entraman en el relato.
Entonces, generalmente lo que hacemos ahí es el uso de la narrativa oral, que se cuente oralmente el relato de forma tal de poder identificar lo significativo y la configuración de sucesos y acontecimientos en una trama o una intriga, ¿no? Y para eso generalmente recomendamos construir índices, bocetos, esquemas, borradores, cronologías que den cuenta de la experiencia. Es importante la idea de identificación como construcción de esta configuración de la trama, del relato, porque a lo largo de las sucesivas versiones del relato, de la elaboración de sucesivas versiones del relato, esta identificación se va complejizando. Muchas veces la experiencia contada en la versión 1 del relato es muy diferente a la que finalmente se cuenta en la versión final, justamente como resultado de un proceso de indagación narrativa y autobiográfica y como resultado del proceso de edición pedagógica, y esos relatos van adquiriendo una forma o van incorporando elementos y componentes y eliminando otros que en las versiones anteriores aparecían o inclusive no estaban, ¿no? Un poco deteniéndonos un poco en el momento de indagación narrativa y autobiográfica, que comienza en el mismo proceso de identificación y selección, pero que se continúa a lo largo de todo el proceso de documentación narrativa de la experiencia, ¿no? Se utilizan distintas estrategias metodológicas, distintas técnicas, inclusive instrumentos metodológicos propios de la investigación social o de la investigación educativa, ¿no? La idea de rastreo narrativo o buceo autobiográfico, ¿no? Como estrategias indiciarias en investigación se activan en el proceso de reconstrucción narrativa de la experiencia, ¿no? Así como el relevamiento, el análisis, la sistematización de documentos y fuentes, ¿no? Que estarían informando la experiencia, desde el relevo de material audiovisual, la consulta a los diarios de campo, los diarios personales de los involucrados, ¿no? La visita a una serie de documentaciones, planificaciones, diseños curriculares, fotografías, es decir, un conjunto de fuentes que podrían estar dándonos indicios muy interesantes acerca de distintos elementos puestos en juego durante la experiencia, ¿no? También entrevistas, conversaciones, indagaciones intersubjetivas, ¿no? Por ejemplo, con los involucrados en las experiencias, ¿no? De forma tal de ir triangulando y complementando los materiales suministrados por la memoria, por este ejercicio de memoria personal, ¿no? Con fuentes y documentos más objetivos, más involucrados con distintos aspectos de la experiencia a indagar. Una cuestión importante para atender en el momento de escritura y reescritura de los relatos es que se trata de escribir relatos de experiencias, ¿sí? Relatos de experiencias son historias, cuentos que cuentan una experiencia, cuentan aquello que pasó, pero aquello que le pasó al protagonista de la acción, dando cuenta del conjunto de significaciones y sentidos que ese protagonista de la acción puso a jugar a la hora de vivir esa experiencia, a la hora de participar en el mundo de la vida escolar y del conjunto de mediaciones que se establecen entre los sujetos y los espacios territoriales de intervención y de práctica. Entonces, la idea es que escriban y reescriban esos relatos que no son ni informes escritos en tercera persona del singular o impersonal, ¿no? Que no evidencian en su propia composición la participación del sujeto en la experiencia que se cuenta, no son planificaciones, no son tampoco etnografías, aunque se parecen bastante a ellas, ni son tampoco autobiografías profesionales. No se cuenta la historia de uno,
sino que se cuenta más bien la participación de uno y de otros en una experiencia institucional, en una experiencia colectiva. El objeto de la intriga, el motivo de la intriga, es la experiencia y no tanto la propia vida. Más allá de que para poder dar cuenta de la experiencia a través de un relato, uno tiene que movilizar elementos autobiográficos involucrados en esa práctica, en esa experiencia. Entonces, por eso nosotros planteamos la escritura en primera persona del singular o del plural. También se pueden escribir relatos de experiencia en tercera, pero en un principio nosotros provocamos ese giro autobiográfico para poder al mismo tiempo estar trabajando con el relevo de la propia participación de la experiencia, pero al mismo tiempo, a través de la escritura del relato, provocando el extrañamiento o el distanciamiento alienante que exige todo proceso sistemático de producción de saber, ¿no? Proceso acompañado permanentemente por el ejercicio de reflexividad metodológica que permite jugar con este par propio de la tradición interpretativa en la investigación entre participación, compromiso y distanciamiento alienante, extrañamiento, ¿no? Objetivación de esa experiencia a través del relato. Ya lo dijimos, pero enfatizo, no se trata de escribir de una vez para siempre, sino de escribir y reescribir sucesivas versiones de los relatos, tornando más denso el relato en términos pedagógicos. Es decir, que en donde cada versión del relato va ganando en significatividad y en profundización y en argumentación pedagógica acerca de lo que se hizo. Justamente porque de lo que se trata no es tanto de fotografiar el saber de experiencia, sino más bien trabajar sobre esa materia prima, el saber de experiencia, el saber producido en la experiencia escolar, para construir saber pedagógico público. Lo que media esa transformación es justamente el proceso de documentación, ¿no? Proceso de documentación que, si bien se orienta a la producción de relatos de experiencias, también se informa y produce otro tipo de escrituras, ¿no? Como notas de campo, borradores de trabajo, cronologías, esquemas, comentarios, ¿no? Se escriben muchas cosas más allá de que el resultado del proceso de indagación sea un relato de experiencia publicado, es decir, un relato de experiencia que en un momento determinado adquiere estatuto público. No me voy a detener demasiado en la edición pedagógica, más allá de que es un momento decisivo, que tiene que ver con la lectura, el comentario y la conversación entre pares, ¿no? Como una dimensión central del proceso hermenéutico, es decir, interpretativo, ¿no? Configurado a través de la documentación narrativa, ¿no? La edición pedagógica implica lecturas y relecturas de las sucesivas versiones de los relatos de experiencia producidos por los otros docentes, pero también involucra la interrogación, la interpretación, ¿no? De esos relatos, interpretación que es individual y colectiva y que tiene que ver con la reconstrucción de los sentidos, ¿no? Puestos a jugar y las significaciones puestos a jugar por los actores en la experiencia, pero también en el relato. La conversación y la deliberación pedagógica en torno de estas hipótesis interpretativas, ¿no? Habilitadas por la lectura de los distintos docentes narradores. Los docentes narradores de un colectivo de docentes que hacen documentación narrativa no solamente leen, no solamente comentan, sino que también interpretan y ponen a jugar sus interpretaciones respecto al relato y de la experiencia en la conversación y la deliberación pedagógica. Y le aproximan, a partir de estas interpretaciones, a partir de estas conjeturas, les aproximan a los docentes narradores sugerencias, preguntas, comentarios respecto del relato de experiencia, ¿no? Preguntas, sugerencias y comentarios que pueden ser atendidos por el docente narrador que escribió el relato de experiencia o no. Es decir, no se trata de la corrección del relato, sino de la
incorporación de nuevas interpretaciones, ¿no?, complementarias al del docente que narra y que podrían estar enriqueciendo en la reescritura del relato el conjunto de comprensiones pedagógicas puestas a jugar por el docente narrador. Es decir, incorpora al proceso el punto de vista de los otros y libera al docente narrador en la necesidad de atender en el relato, ¿no?, las sugerencias, las preguntas y los comentarios de sus pares. Eso me parece muy importante remarcarlo porque por eso lo llamamos edición pedagógica, ¿no?, porque el trabajo de los docentes lectores, comentadores y conversadores en torno de las sucesivas versiones de los relatos funcionan más bien como un editor del texto más que como un profesor que corrige. Entonces hay que trabajarlo mucho porque suele ser muy difícil con los docentes, ¿no?, plantearles que los comentarios, observaciones y sugerencias no tengan que ver con las propias expectativas respecto de la experiencia o del relato de otro, sino más bien que estén orientados para colaborar en la escritura del relato o la reescritura del relato que el docente, narrador, autor de ese relato quiere realizar, para colaborar que ese relato se aproxime más a lo que el docente, narrador, quiere decir y no tanto en lo que nosotros queremos escuchar. Funcionan como un editor que trabaja con nuestros textos, no tanto para cubrir sus propias expectativas, sino para satisfacer las expectativas del autor de ese texto respecto de ese texto, ¿no? También en el momento de edición pedagógica se pone en cuestión la evaluación acerca de la comunicabilidad del relato, ¿no?, y de la recepción del relato, ¿no? Se toman decisiones acerca de su publicación y circulación en circuitos especializados, ¿no? Funciona más bien como un comité editorial, el colectivo de docentes narradores, diciéndole al docente narrador cuán comunicable es el relato que está elaborando, ¿no? Por supuesto, los comentarios cruzados, a medida que esa espiral de escritura, lectura, comentario, conversación y reescritura va avanzando, esos comentarios que intersecan la producción del relato se van tornando cada vez más sofisticados, adquieren distintas tonalidades. No me voy a detener en eso acá. Lo cierto es que los docentes no solo se van convirtiendo en eximios escritores de relatos de experiencia por el ejercicio de las sucesivas versiones, sino que también se tornan lectores, editores, comentadores cada vez más avesados y cada vez más profundos, ¿no?, a lo largo del proceso de la documentación narrativa. Finalmente, los dos últimos momentos que están dentro del itinerario de trabajo tienen que ver con la toma de decisiones respecto de la publicación del relato. Yo decía que el colectivo de docentes narradores se convierte en un comité editorial, en una suerte de comité editorial que discute la comunicabilidad de los relatos y que acompaña el proceso de disposición pública del relato de experiencia del docente, de cada uno de los docentes narradores. Acá la idea de publicación no debe llevarnos a pensar a la forma en que en el campo científico y académico se publican los resultados de investigación. La publicación de los relatos de experiencia no es solamente en revistas indexadas o en libros especializados, sino que más bien remite una idea propia de Lawrence Stenhouse, ¿no?, de especialista en currículum, que en la década del 60 y del 70 produce un conjunto de experiencias y de materiales riquísimos para comprender de otra manera el currículum escolar,
¿no? Esta idea de que él le asignaba el carácter público o publicable que él le asignaba al currículum, ¿no? Él decía que el currículum, ¿no?, entendido como dispositivo, no es solamente un marco prescriptivo para la enseñanza, ni tan solo la descripción de la práctica pedagógica, sino que es más bien el ejercicio de tornar públicamente disponible la experiencia singular, particular, ¿no?, de llevar a la práctica una propuesta pedagógica. La idea de publicación de la documentación narrativa tiene que ver con eso, tornar públicamente disponible un saber que hasta ese momento circulaba en ámbitos más reservados y menores, ¿no? Tornar público el saber pedagógico recreado por los docentes en el proceso de escritura y reescritura de los relatos de experiencias, ya que permite, ¿no?, habilita la participación de estas voces en el debate público y especializado acerca de la educación, ¿no?, y que habilita a ese relato de experiencia como documento pedagógico público, ¿no?, y que constituye al docente narrador en el autor de ese documento pedagógico público. El tema de la autoría es un tema muy interesante, ¿no?, que está vinculado a la publicación, porque a diferencia de las modalidades de investigación cualitativa, interpretativa, inclusive narrativa de los mundos de la vida escolar, a diferencia de esas, aquí el docente narrador se constituye en autor, es decir, del relato, es decir, en un sujeto autorizado a llevar adelante experiencias y también que se autoriza para dar cuenta públicamente de él. Ya no es el etnógrafo, ya no es el investigador profesional el que gana la autoría respecto a los relatos producidos en el marco de la investigación, sino que es el propio docente cuando dispone públicamente su relato de experiencia, se convierte en autor. Es decir, ese docente gana el reconocimiento de su nombre como autor del relato de experiencia, y en todo caso, si es utilizado por otra investigación, su nombre va a aparecer reflejado entre las referencias bibliográficas que informan una determinada investigación, en vez de ser reducido al anonimato y remitido al anexo como fuente de la investigación realizada por otros. Aquí se da un proceso de mucho cuidado de los docentes narradores para que justamente el relato dispuesto públicamente no sea, cubra todas las expectativas y las reglas y criterios de validación que ese mismo colectivo de docentes narradores pone a jugar para legitimar su propia producción, ¿no? En el momento de la publicación se convierte en propietario intelectual del relato, al mismo tiempo, ¿no?, que pierde el control, ¿no?, sobre el texto. Él ya no va a estar ahí al lado del texto para reponer el sentido que supuestamente tiene las acciones, sino que va a perder el control acerca de la recepción y la lectura de su propio material, ¿no? La puesta en circulación también es muy importante porque es la construcción en el mismo proceso de indagación de circuitos de recepción de los relatos de experiencia pedagógicos elaborados en el proceso de investigación, formación, acción. La construcción de imágenes y de circuitos de lectura de ese material. Ese relato de experiencia va a ser publicado en una revista, se va a presentar en un ateneo de docentes narradores, se va a incorporar en una red pedagógica, como por ejemplo la red iberoamericana de docentes que hacen investigaciones de la escuela, se van a leer en un programa radial o van a formar parte de un periódico escolar. Son cuestiones que van a definir los docentes narradores, consolidados en este colectivo de docentes narradores, y que involucran no solamente en la consideración, no solamente la elaboración y la configuración de relatos, sino también que anticipan y generan canales para la recepción y lectura
de ese material. La idea es ver de qué manera el mismo colectivo de docentes narradores enreda su producción en un dispositivo colectivo y colabora en la organización, ¿no?, de otros agrupamientos de docentes de otra envergadura, como pueden ser las redes pedagógicas, los movimientos pedagógicos. Muchos de los docentes narradores que participan en estas experiencias, al mismo tiempo que se involucran con la red de formación docente y narrativas pedagógicas u otras organizaciones de producción de saber y de formación y autoformación de docentes, aparte de involucrarse en esas redes locales, se incorporan en redes mucho más amplias, inclusive algunas de ellas propias del campo académico. Por ejemplo, muchas de las producciones elaboradas por los docentes narradores en los procesos de documentación narrativa se inscriben en el Congreso, por ejemplo, Internacional de Pesquisa Autobiográfica de Brasil, participando junto con otros docentes y otros investigadores en un espacio de deliberación académica y científica. Bueno, esto es básicamente lo que tenía para comentarles en esta primera parte de la capacitación, y que tiene que ver más bien con conocer una modalidad particular de documentación de desarrollo profesional docente centrado en la investigación de la práctica. Ahora sí, si hay alguna pregunta, comentario, observación respecto de lo que venimos conversando, me parece que este puede ser el momento de incorporarlos en nuestra presentación, y si no, pasaríamos directamente a proponerles un ejercicio, como les comentaba antes, un ejercicio mínimo de escritura narrativa para explorar qué es lo que sucede cuando uno escribe un relato de experiencia, como un momento, un episodio vinculado a la documentación narrativa, que por supuesto no la agota. No solamente la documentación narrativa, no solamente, como decíamos, involucra la escritura de una primera versión del relato, sino un proceso mucho más complejo. No obstante, me parece que podría ser interesante que nuestra próxima clase, la segunda parte de esta capacitación, la trabajemos a partir de este material que les voy a solicitar. Les voy a solicitar a cada uno de ustedes que escriba en una página una primera versión de un relato acerca de alguna experiencia que por algún motivo pedagógico les haya resultado significativa, alguna experiencia educativa que por algún motivo pedagógico les haya resultado significativa a ustedes. Puede ser una clase, puede ser un encuentro, puede ser sobre la propia formación, y lo único que les voy a pedir es que sea una experiencia cuya significación sea pedagógica y que los tenga ustedes como protagonistas, y que al mismo tiempo ese relato sea escrito como un relato, es decir, como un cuento, como una historia, y no como un ensayo o como un informe. No interesa tanto que me cuenten o que reflexionen acerca del sentido, sino que cuenten una historia que tenga sentido para ustedes. Cuenten la historia de alguna circunstancia o algún proceso educativo que los haya tenido como protagonista y que ustedes consideran que valga la pena ser contado. Una historia que tiene un comienzo, un desarrollo y un final, que se desarrolla en el tiempo y que los tiene a ustedes como actores fundamentales. Así que eso, con ese material, insisto, que sea de una página, comenzaríamos a trabajar el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Y al mismo tiempo les voy a proponer que para el próximo
próximo martes, visiten, lean una serie de fascículos de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas que Mónica dispondría en la plataforma virtual o se los podría mandar por correo electrónico. Son 5 de 7 fascículos en donde se cuenta qué es la documentación narrativa, cómo escribir relatos de experiencia, qué es esto, ¿no? Que les va a permitir comprender qué es esto de la edición pedagógica, cómo la publicación y la circulación de los relatos también forman parte del proceso formativo y del proceso de indagación. En fin, que puedan ampliar y profundizar lo que conversamos o lo que les conté durante la mañana de hoy. Y que al mismo tiempo, durante esta semana, puedan también visitar un video de un proceso de documentación narrativa que impulsamos en la Universidad de Chile, junto con un grupo de docentes narradores chilenos, ¿no? Y que se puede buscar en YouTube con relativa facilidad. Ustedes ponen documentación narrativa Chile 2009 y aparece el relato, el video que tendrá unos 30 minutos dispuestos en YouTube para que ustedes lo puedan ver y poder interiorizarse en las prácticas de escritura, lectura, comentario, ¿no? Y conversación que tienen los docentes narradores a la hora de llevar adelante estos procesos. Bueno, yo me siento acá para... Sí. Les quería comentar que ya que sabemos que hay muchos docentes agrupados en la provincia de Córdoba y en la provincia de Catamarca, ya que hay docentes agrupados en la provincia de Córdoba y Catamarca, ¿por qué no aprovechan ese agrupamiento, ese hecho de estar todos juntos, y le dan una vuelta más a esto que propone el doctor Suárez, que es trabajar con sus relatos significativos, pero además que María Teresa López de Catamarca y Patricia Bustos de Córdoba hagan una especie de coordinación de todos estos trabajos y que los impulsen también, porque sería muy interesante, ya que hay colectivos formados y ya que Daniel Suárez habló de sujetos colectivos y escrituras colectivas, aprovechar esa aglutinación de docentes y que está ya conformada, impulsada por los referentes provinciales, y darle un salto cualitativo, digamos, ya que no sean narraciones que quedan aisladas, como si cada uno se conectara desde su casa, sino que están todos juntos ahí y saquen un provecho de ese estar todos juntos. Entonces digo, es una tarea que también les doy a las referentes provinciales, que ya que son tan activas nucleando a los docentes, que bueno, aprovechemos esto, que puede ser un trabajo colectivo, como en realidad otros también, pero bueno, esto apela a la significación, apela a la interacción con pares. Aprovechémoslo ya que están todos reunidos y que sean impulsoras Patricia y María Teresa de esto también. Esa es una sugerencia que les dejo, ya que el martes que viene nos reunimos de nuevo. Bueno, tienen que traer la carilla, ¿no? Sí. Tienen que traer su carillita. Vamos a ver cómo hacemos para poder dar curso a la lectura de algunas carillas en el curso de la clase. Vamos a tener 4 horas la semana que viene, así que vamos a leer algunas, pero bueno, no se decepcionen si no se leen todas. Después van a recibir una devolución igual del trabajo final, que va a ser ese complejizado. Exactamente, una segunda. Un poco la idea es la siguiente: utilizar parte de la próxima clase interactuar un poco más acerca del dispositivo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como modalidad de desarrollo profesional centrado en la investigación y la práctica. Para eso, el material que ustedes disponen de mi propia exposición, como el manual o los fascículos que Mónica les va a hacer llegar, y digamos, el registro audiovisual de ese documental
de media hora que les propongo mirar. Otra parte va a ser trabajar justamente con los relatos de experiencia que ustedes traigan de una página. Un poco la idea es que un material fundamental para el desarrollo de la próxima clase, de la segunda parte de la capacitación, es que ustedes vengan con ese relato escrito. Yo dispondría una serie de consignas para realizarlos entre pares en cada una de las sedes o de los nodos de esta red. Entonces, la idea es que la próxima reunión ya contemos con ese material que va a ser la base, ¿no?, o la versión preliminar del trabajo que va a acreditar, ¿no?, en la realización de esta capacitación. Lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser trabajar en la lectura, el comentario y la conversación en torno a esos relatos, y les voy a solicitar que en función de eso escriban una nueva versión del relato. Esa nueva versión del relato, ya más profunda, más densa, ya informada por la lectura interpretativa, la conversación y el debate entre los participantes de cada uno de los colectivos, va a ser el que va a acreditar, cuando lo envíen, va a ser el que va a acreditar el seminario, la capacitación. Por eso mismo me parece que es fundamental que tomen el esfuerzo de escribir este relato, ¿no? Si lo pueden hacer en instancias colectivas, como sugiere Mónica, mejor, ¿no? Pero resulta imprescindible que tengan ese relato para la segunda parte de la capacitación, aunque sea en una versión absolutamente preliminar y en borrador, ¿no? Sobre ese material vamos a trabajar en el curso de la clase siguiente, y sobre ese proceso, a partir de ese proceso ustedes van a tener elementos para reescribir el relato que van a entregar como material final para la acreditación de la capacitación. Así que bueno, esa es la idea. Tienen materiales para consultar, tienen en ese manual van a encontrar algunos ejercicios o algunas sugerencias que podrían estar ayudando a la escritura del relato, y también van a poder profundizar sobre las cuestiones más teóricas y metodológicas del dispositivo, y a través de ver el video que les propongo mirar. Recuerden, Documentación Narrativa Chile 2009 en YouTube, y aparece esa experiencia que llevamos adelante, la documentación de la experiencia que llevamos adelante en Chile, en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en septiembre, creo que del 2009, y que donde también van a poder ver de primera mano cómo los docentes se involucran en estos procesos de escritura, reescritura, lectura, comentario y conversación. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, el martes 29 a las 9:30 de la mañana. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, gracias a los compañeros que hicieron esto posible también, que colaboraron mucho, como Gastón Iragui en la cámara, Luciano Cubilla y Pablo San Pedro en el streaming, la ayuda también de Ricardo Dolina, de Alejandro Denis Cruz, de la gente de comunicación y de sistemas. Nos vemos el martes que viene, y por favor recuerden que el 29 es una continuación de esta actividad, es una actividad con 2 encuentros, no son 2 alternativas a una misma actividad, así que por favor, si hay alguno que tuvo problemas en conectarse, se le cortó la conexión, por favor avísenle eso. Vamos a subir el video, pero eso más adelante. Y con respecto al PPT que pasamos hoy, si tuvieron problema en verlo, se los voy a mandar por mail también, además de todo el material que Daniel Suárez propuso. Así que todo eso lo van a recibir por correo, para que ustedes tengan una base para poder presentar el relato en la clase que viene. Nos vemos el martes que viene entonces. Gracias, chao.